junto a vosotros. Como sabéis, ayer estuvimos hablando acerca de que es bueno hablar mucho, ¿verdad? Por esto todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto necesitamos de esa sabiduría del Señor para la vida y para las relaciones los unos con los otros? Qué importante es poder oír. Y antes de hablar, pensar, ¿verdad? Porque si hablamos sin pensar, le damos voz a ese pecado que está en nuestro corazón. Así que cuando nosotros comprendemos y entendemos la antropología bíblica, entendemos que somos, aunque hayamos sido redimidos por el Señor, seguimos siendo personas con naturalezas caídas. Si el pecado sigue en nosotros, es verdad que ahora ya no se apodera de nosotros, ya no es nuestro Señor, pero la presencia del pecado está ahí. Esos impulsos están ahí, ¿no? Cuando pasamos delante del bacon, no quiero bien. No quiero. Eso está ahí en nosotros. Así que la sabiduría es importante para poder oír, para poder pensar antes de hablar y no caer en la ira. Y no solo ser perjudicado por el pecado en nosotros mismos, sino también a los que están a nuestro alrededor. Ahora, el día de hoy, la mañana de hoy, quisiera hablaros de una segunda actitud que es imprescindible para el desarrollo y la edificación de nuestras iglesias y de nuestras familias también. Pero antes de hablarte de este tema, de entrar en este tema, quisiera hacerte una pregunta. ¿Te gustaría ser grande? ¿Te gusta ser? Claro, a mí sí, ¿verdad? Sí. ¿Te gustaría ser alguien grande? Quizás esta pregunta hecha desde un púlpito puede chocar un poco a algunos de vosotros, ya que solemos nosotros relacionar la búsqueda humana de grandeza y gloria como algo negativo, ¿sí o no? Sobre todo cuando somos cristianos. Relacionamos la búsqueda de gloria, de grandeza, como algo negativo. Es más, si tú estuvieses hablando con algún hermano de testimonio, algún hermano piadoso que tú respetas, y de repente él te mira y te dice, ¿sabes? Me gustaría ser alguien grande. Seguramente lo miraría con sospecha de que está diciendo algo pecaminoso, ¿no? Que este hombre no está muy bien enfocado, muy bien orientado a lo que está diciendo. Sin embargo, hermanos, veremos en el texto de hoy que Jesús no tiene ningún problema con nuestros deseos de grandeza. ¿Lo sabías? Sí. Jesús no tiene ningún problema con nuestros deseos de grandeza, siempre y cuando anhelemos la verdadera grandeza. Ahí está el tema. Siempre y cuando anhelemos la verdadera grandeza. Y es aquí donde está el problema, porque muchos de nosotros tenemos una visión distorsionada de lo que significa ser grande, ya que podemos pensar que la grandeza está asociada a obtener glamour, poder, riqueza, dominio, fama o cosas similares a esta. Sin embargo, el Señor Jesús nos va a enseñar a través del texto de esta mañana que la verdadera grandeza no tiene tanto que ver con aquello que nosotros podemos obtener o adquirir, sino con aquello que nosotros podemos entregar, aquello que nosotros podemos dar. Jesús no tiene la intención de que dejemos de buscar grandeza. Más bien desea que busquemos la verdadera grandeza. La verdadera grandeza. Y es por eso que quiero que vayas conmigo a Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 10, del verso 35 al 45, para que demos lectura a nuestro texto. Evangelio de Marcos, creo que es un texto conocido. Marcos 10, 35. Este pasaje también lo relata Mateo en su Evangelio. Marcos 10, 35 al 45. ¿Lo tenéis? Dice así: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, se acercaron a Jesús: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria
nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pedían poquito estos hermanos, ¿verdad? Eran de poco pedir. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís, si no tenéis ni idea de lo que estáis pidiendo. Y entonces el Señor les pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Tampoco tenían ni idea de lo que estaban diciendo. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Otras versiones dice, de la copa que yo bebo, beberéis. Y esto tiene relación en lo que estaba diciendo nuestro hermano Miguel Ángel esta mañana. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Muy piadosos los otros 10, ¿verdad? El deseo de ser grande y de buscar una grandeza equivocada no solo estaba en el corazón de Jacobo y Juan, sino que estaba en el corazón de todos. Solo que Jacobo y Juan se atrevieron a exponer a aquellos que estaban. Ellos no fueron tardos para hablar. Ellos hablaron rápido. Mas Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, verso 42, se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Verso 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande. Fijaros, ¿veis cómo Jesús no tiene problema con la grandeza? Jesús no dice, no deseéis ser grande. Jesús dice, el que quiera hacerse grande, yo os voy a mostrar el camino. Es decir, hay un camino hacia la grandeza y Jesús lo va a enseñar. Jesús no está diciendo, nadie aquí puede desear ser grande. El Señor dice, el que quiere ser grande entre vosotros, y ahora muestra el camino, será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Y aquí tenemos el centro de todo el Evangelio de Marcos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido. No vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Una oración más, si me lo permitís. Señor, dale gracias a mis hermanos para poder escuchar esta palabra, Señor, y que pueda afectar sus corazones. Igualmente, mientras yo estoy compartiendo esto, que tu palabra siga afectando mi corazón, Señor, y ayúdanos a buscar el camino hacia la verdadera grandeza. No queremos, Señor, renegar el ser grandes. Queremos ser grandes, pero queremos ser grandes conforme a lo que tú has establecido en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a reenfocar hoy nuestros corazones. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, Señor. En tu nombre. Amén. Hermano, ¿te das cuenta de cuál es el concepto de grandeza que tiene Jesús? Según el Señor, la verdadera grandeza está en la entrega, en el servicio, la entrega, en el servicio a los demás. Por lo tanto, un corazón grande es un corazón que sirve y se entrega. Un corazón grande es un corazón que sirve y se entrega a otros. Y eso quiere decir que un corazón pequeño, ¿cómo es el corazón pequeño? Es aquel que no sirve. Es aquel que no se entrega. O quizás si lo hace, y lo vamos a ver en el texto, lo hace con motivaciones erróneas. Lo hace con motivaciones egoístas. Lo hace con deseos personales, egoístas y ególatras. Y lo vamos a ver. Y es precisamente de esto de lo que quiero compartir con vosotros en esta mañana. De la importancia de albergar en nuestros corazones una actitud servicial. Una actitud servicial. Y a través de este pasaje vamos a ver dos cosas. En primer lugar, cómo luce un corazón que no sirve y por lo tanto es pequeño. Cómo luce un corazón que no sirve y por lo tanto es pequeño. Y por otro lado, cómo luce un corazón que sirve, un corazón que se entrega y por lo tanto manifiesta esa grandeza a través del servicio. ¿Estás conmigo? En primer lugar, un corazón que no sirve y por lo tanto es pequeño, no piensa en los demás, sino en su propio ombligo. Un corazón
que no sirve y por tanto es pequeño, no piensa en los demás, sino en su propio ombligo. Es muy interesante notar como en apenas 2 versos, el verso 35 y el 37, donde se describe la petición de Jacob y Juan, hay al menos, hermanos, 6 referencias a ellos mismos. En 2 versos, 6 referencias a ellos mismos. Fíjate, el verso 35. Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pedimos nosotros. El verso 37. Concédenos que nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Querríamos que nos hagas, pidiéramos, concédenos que nos sentemos. Ahora ya sabemos cuál es el centro de la petición de estos hombres. Ellos mismos. Ellos mismos. Ellos son el centro de su petición. Y hermanos, esta no es la mayor tragedia de este texto, ya que no hay nada malo en elevar peticiones personales al Señor. Lo hemos visto esta mañana. Uno cuando está abatido, afligido, puede hablar con el Señor y elevar peticiones al cielo, pidiéndole al Señor fortaleza. Lo hemos cantado. Eso es algo normal. El Señor Jesús lo hizo. Y esa no es la tragedia del texto, sino que la tragedia del texto es que la petición no solo es personal, sino que es ególatra, es egoísta. Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y claro, leído así rápido puede parecer que ellos quieren sentarse al ladito de Jesús porque le aprecian mucho y quieren estar muy cerquita de él, pero no es eso, no es eso. Ellos lo que quieren es presumir de la gloria que tendrá el Rey en su resurrección y en su venida. Claro, ellos todavía no entienden muy bien todos estos conceptos, pero como Jesús de Nazaret va a reinar, ¿y cómo son los reinos de esta tierra? Majestuosos, gloriosos, glamurosos. Pues ellos quieren participar de ese glamour. Ellos quieren estar al lado de Jesús, no por estar al lado de Jesús, sino por todas las cosas que van a recibir por estar al lado de Jesús, ¿entienden? Eso es lo que ellos quieren. El acento de esa petición no está en estar al lado de Jesús, sino por el honor, el poder y la gloria que Jesús tendrá al establecer su reino. Ellos van a poder alardear de eso. Pero fijaros, lo interesante de la petición de Jacob y Juan no solo es que sea una petición egoísta y ególatra, sino el momento cuando hacen esta petición. Es decir, el peor momento para decirle a Jesús algo como era este momento. Y para que tú puedas entender eso, ve conmigo 3 versos anteriores a este episodio, verso 32, 33 y 34. Unos versos antes a este episodio donde estos hombres se arman de valor para hacer esta petición egoísta. Fijaros el verso 32, dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron. ¿Por qué se están asombrando? Bueno, porque Jesús se está dirigiendo al lugar donde lo quieren matar. Ahí está la cúpula de los escribas y de los fariseos, y ya Jesús lleva 3 años de ministerio, está al final de su ministerio y ya le han dicho, por activa y por pasiva, queremos terminar con tu vida. Entonces, el lugar menos indicado para ir es Jerusalén. Sin embargo, Jesús va a Jerusalén. Y por eso ellos se asombran. Y además le siguen con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Fijaros lo que dice el Señor en el verso 33. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, es decir, se van a burlar de mí, me van a azotar, me van a escupir, y finalmente me van a matar. Mas al tercer día resucitará. Justamente después de estas palabras, hermano, después de estas palabras, estos hombres tienen la cara dura. Es lo que dice el texto. Y justamente después dice el verso 35. Entonces, Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, es decir, ellos se quedaron con: el Hijo del Hombre va a resucitar y vendrá en un reino glorioso. Pero obviaron todo lo que Jesús había dicho en cuanto a su sufrimiento. ¿Te das cuenta de lo que está ocurriendo aquí?
Jesús está a punto de llegar a Jerusalén, al lugar donde va a ser juzgado injustamente y crucificado. Y entonces lo que hace el Señor es abrir su corazón con sus discípulos. Y esto es una de las cosas que más me impactan del Señor Jesús. A pesar de su posición, de su liderazgo, de su autoridad y de su superioridad, Él era un hombre sumamente cercano, al punto de abrir su corazón y mostrar su vulnerabilidad con aquellos que amaba. Es muy fácil, ¿verdad? Hombres, abrir nuestro corazón, porque quizás a las mujeres les cuesta menos, pero a los hombres, ¿verdad? Para nosotros también es muy sencillo, ¿verdad? Abrir nuestros corazones y hablar de nuestra miseria, de nuestras dificultades. No, es súper difícil. Y para hacerlo se requiere de mucha humildad. Y el Señor está haciendo eso, está abriendo su corazón con sus discípulos. Le está diciendo por las cosas que Él va a atravesar, por las cosas que Él va a pasar. Les cuenta las atrocidades por las cuales va a pasar para ganar nuestra salvación. Y justamente después de esto, Jacobo y Juan le hablan de su deseo de gloria. Hermano, qué locura. ¡Qué locura! Oye, ¿tú estás escuchando al Maestro? ¿Tú estás escuchando lo que te está diciendo? Te acaba de decir todo el sufrimiento que va a pasar, todo lo que le viene encima, y tú no tienes otra cosa que hacer que pedirle que te haga un favor más. Un favor egoísta y vano. Así de pequeño, hermanos, tenían el corazón Juan y Jacobo. Tan pequeño que no son capaces de empatizar con el dolor de aquel hombre que llevaba ya cerca de 3 años invirtiendo su vida en ello. Es decir, ¿queréis que haga algo más por vosotros? Voy a dar mi vida por vosotros. ¿Y queréis más? Hermanos, ¿qué menos que haberle dicho, Señor, ¿quieres que antes de que subamos a Jerusalén hagamos una parada estratégica aquí y tengamos un tiempo de oración? Para que tú seas fortalecido por el Padre como lo has sido durante todo tu ministerio, para enfrentar este momento tan difícil para ti. O bueno, quizá ese era el momento para decirle, oh Señor, gracias por estos 3 años vivido contigo. Gracias porque nos has enseñado tantas cosas. Es verdad que somos cabezones, nos cuesta aprender, pero nos has enseñado muchas cosas. Quizá era el momento adecuado para agradecerle al Señor todo lo que ellos habían recibido del Señor. Pero no, ellos tienen una idea mejor. Vamos a pedirle algo más. Vamos a pedirle algo más. Hermanos, una de las características de aquellos que tienen el corazón pequeño es que no tienen espacio en su mente para pensar en las necesidades de aquellos que le rodean. ¿Cómo se te ocurre pedirle algo a Jesús en ese momento? Las personas así están demasiado ocupadas pensando en sí mismas. Todo el rato piensan en ello. Pregúntate por un momento, ¿sabes por qué situaciones están pasando tus hermanos? ¿Conoces las dificultades de los hermanos de tu iglesia local? ¿Sabes por qué situaciones están atravesando? ¿Eres consciente de cómo están viviendo? ¿O no hay espacio solo para pensar en ti y en tu familia? Bueno, a veces ni siquiera en tu familia. A veces ni siquiera piensas en tu cónyuge y en tus hijos. Ni siquiera eres consciente de las situaciones que ellos están atravesando. Porque estamos muy ocupados pensando en nosotros mismos. Jesús les estaba contando su proyecto, su plan, el cual no era nada fácil, hermano. Y que además los involucraba a ellos. Es decir, Jesús está sufriendo, no porque le apetece sufrir, está sufriendo en pro de la salvación de ellos y la nuestra, evidentemente. Es decir, en el proyecto de Jesús, ellos eran parte del proyecto de Jesús. Jesús les está contando su plan de redención. Y ellos no tienen otra cosa que hacer que pensar en su propio sueño, en sus propios intereses. ¿Tú sabías que el proyecto de Dios para este mundo roto y caído es la iglesia? ¿Lo sabías? Ahora hay ciertas modas, ¿verdad? Que uno puede vivir su cristianismo en casa asistiendo a predicaciones online. Eso es una farsa. No dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. El Señor, hermanos, no vino a salvar a cristianos de forma individual. El Señor vino a redimir un pueblo, a una iglesia.
Y el proyecto de Dios para este mundo roto y caído es la iglesia. Es su iglesia. Claro, evidentemente, es el mensaje del Evangelio, pero es el mensaje del Evangelio transmitido y aplicado por la iglesia. El proyecto de Jesús es la iglesia. ¿Tú eres consciente de las necesidades de la iglesia a la cual eres parte? ¿Sabes cuáles son los proyectos y la meta para este año? ¿Hacia dónde va la iglesia? Pero a lo mejor eso no pasa aquí, eso pasa aquí en Puente Genil. Pero hay pocas personas interesadas en cómo la iglesia está caminando. Hacemos una asamblea y no viene la totalidad de los miembros. Pero si juega el Madrid o el Barça, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Está en el mismo lugar donde está el corazón de Jesús? El Señor tiene un sueño: redimir el mundo. Y lo va a hacer por medio de su iglesia. ¿Tú eres parte de ese proyecto? Hermanos, ¿somos parte activa de lo que Dios está haciendo en nuestra congregación? ¿O estamos demasiado ocupados pensando en nuestros propios sueños y metas personales? Terminamos nuestras vacaciones anuales y ya estamos programando las vacaciones del año siguiente. Este año he estado en Málaga, el año que viene me voy a la Costa Brava. Y te sientas, lo planifica, ahorra. Todo preparado. Oye, ¿cuáles son las metas de tu iglesia local? ¿Las sabes? ¿Estás tan involucrado en el proyecto de Dios como en los tuyos? Un corazón que sirve y por lo tanto es pequeño, tiene como filosofía de vida el consumismo. Esta clase de personas, cada vez que se acercan a ti, se acercan para pedir, para obtener algo, para consumir, nunca para dar. Jesús acaba de abrir el corazón con sus discípulos y al hacerlo, Él está dando la posibilidad a sus discípulos de ofrecer su hombro para llevar la carga junto a Él. Evidentemente estos hombres no pueden morir en el lugar de Jesús. El único que podía morir era Cristo, el Dios encarnado. Pero ellos pueden, hermanos, llevar esta carga junto al Señor, así como lo hicieron, o bueno, como intentaron hacerlo Pedro, Jacobo y Juan en Getsemaní. ¿Te acuerdas? Venid conmigo, orad un ratito, y a los 10 minutos estaban durmiendo. Pero ahí te tienes que ver reflejado en estos hombres, porque nosotros somos así. Hermanos, ellos podían haberse entristecido, ellos podían haber orado, podrían haber llorado junto a Jesús en ese momento. Esta era una loable manera de compartir aquella carga que tenía el Maestro. Sin embargo, en vez de darse a su Maestro, ¿qué hacen? Lo que hacen los consumistas: piden. Y no solo piden, sino la manera en la que elaboran su petición es muy interesante. Queremos que nos conceda lo que te pidamos. Están diciendo: Señor, te vamos a pedir algo, y no puedes decir que no, Básicamente están diciendo eso. Señor, te vamos a pedir algo ahora, pero no puedes decir que no. Nos lo tienes que dar. Sí, ellos están exigiendo del Señor. El Maestro acaba de decirte que va a dar la vida por ti y tú no tienes otra cosa que hacer que extender otra petición más. Sí, hermanos, porque para los cristianos de esta clase, nada de lo que tú hagas por ellos será suficiente. Siempre querrán más. Siempre más. Los visita. Me tienes que visitar más, Los llama, me llamas poco. Siempre te están pidiendo. Y nunca están satisfechos. Y disculpadme con esta expresión, pero cuando tenemos esta actitud, más que cristianos, parecemos sanguijuelas evangélicas. Nunca saciados, siempre queriendo más, siempre más y más y más. Y cuando nos comportamos de esta manera es porque nuestro corazón está pequeño, se ha empequeñecido. Cuando nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos se expresa en peticiones y exigencias de nuestra parte, posiblemente, hermanos, no hayamos entendido el gran regalo que hemos recibido de Dios. Cuando nuestra relación
vertical y horizontal, cuando nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros hermanos se expresa en peticiones, en exigencia, en siempre querer pedir, es porque tenemos el corazón pequeño, y tenemos el corazón pequeño porque el Señor no lo ha llenado, no lo ha hecho crecer al comprender todo lo que nosotros ya hemos recibido de Él. Piensa por un momento en todo lo que tú y yo hemos recibido del Señor. Si quieres te puedo ayudar. ¿Cómo era tu vida antes del Señor? ¿Cómo era tu vida? Un infierno. Estábamos en tinieblas. Sin Dios, andábamos sin Dios en el mundo, sin dirección, sin sabiduría, muertos en vida, como zombies, sin disfrutar la vida. Y el Señor apareció, nos hablaron de su amor, de su grandeza, y Él nos rescató y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. De repente ahora vemos. Y ahora la vida tiene otro color. Y si tú estás en Cristo, tendrías que haber experimentado esto. Si no lo has experimentado, cuidado. Porque a lo mejor simplemente te has habituado a la vida religiosa, a la vida cristiana. Has adquirido ciertos hábitos, ciertas liturgias, ciertas costumbres, pero quizás sigues en muerte. Quizás no has pasado de muerte a vida. Porque cuando uno llega a Cristo, hermano, uno lo tiene todo. Recibe la salvación, recibe el perdón de pecados. Aquella carga que te aplastaba, ya no te aplasta más. Parece que quitaron 200 kilos de sobre ti. Y ahora te sientes liviano. Sientes el perdón del Señor. Lo experimentas, no solo lo sabes, no solo está aquí. Eso es expectado en tu corazón. Sientes el alivio del peso de la culpa. Experimentas el perdón. Ahora hay algo que te mueve a amar a los demás. Porque estás tan lleno, te sientes tan agradecido con Dios por todo lo que estás recibiendo de Él, que eso tú lo quieres vertir en otros. Se lo quieres dar a otros. Entonces cuando te acercas a otro, te acercas para darte. Pero cuando te acercas para consumir, a lo mejor hay algo que no estás entendiendo. A lo mejor hay algo de Dios que realmente no has recibido. ¿Cuántas cosas no hemos recibido del Señor? Una vida nueva y plena. La reconciliación con el Padre, la inclusión a la familia de la fe. La iglesia es una bendición, hermano. Que no te vendan la moto. Que no te digan que la iglesia es algo anticuado, que esto de vivir en comunidad. Esto es una bendición. La iglesia del Señor, sí, evidentemente. Hay hermanitos difíciles. No. Y tú y yo somos uno de ellos. Pero ese es el ambiente que el Señor ha creado para pulirnos, para purificarnos, para santificarnos. Ese es el ambiente. Es ese. La iglesia es un regalo, hermano. Amén. Sin el Espíritu Santo sería un caos. Pero como el Espíritu de Dios está, a través de la vida comunitaria, nos vamos puliendo, nos vamos santificando, vamos aprendiendo a amar, porque no sabemos amar. Vamos aprendiendo a amar. Amar a los que te caen bien, eso lo hace el mundo. Eso es sencillo. Pero amar al diferente, amar al difícil, ahí está el amor del Señor. Cuando amas a ese tipo de gente que es muy opuesto a ti, dice, no soy yo con esta persona, si no estuviera en Cristo, vamos, ni para un café me sentaba con él. Pero Cristo nos une. ¿Hay algo más supremo que Cristo? ¿Hay algo más grandioso que Cristo? Cristo nos une y por eso podemos amarnos. Así que la iglesia es un regalo, es uno de los tantos regalos más que el Señor nos ha dado. Fijaros cómo hemos sido bendecidos por Cristo. Pero y esto solo son las cosas de las cuales estamos disfrutando ahora. Pero ¿y qué de las cosas que vienen, hermano? ¿Qué de las cosas que vienen? Cuerpo glorificado. ¿Tú sabes lo que es eso? Cuerpo glorificado. Ya no hace falta ir al gimnasio, gloria a Dios. Las arrugas van a desaparecer. La enfermedad
no tendrá lugar. Hermano, sentimientos de culpa que todavía tenemos que estar luchando con ellos. El pecado será apenas una memoria, un lejano recuerdo. Gloria a su santo nombre. Amén. No habrá pecado, no habrá egoísmo, no habrá mentira, no habrá envidia, no habrá dolor. Y dice Apocalipsis que el mismo Señor secará nuestras lágrimas. El mismo Señor. Hermano, esto es increíble. ¿Saben lo que viene? La tierra será glorificada. Las playas de Cádiz son bonitas, pero lo que viene es mejor. Lo que viene es mejor. Y finalmente estaremos delante de nuestro amado cara a cara. Delante de nuestro Señor cara a cara. Aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario, que derramó hasta la última gota de su sangre por amor a ti y por amor a mí. Tú y yo estaremos delante de Él. Y escucharemos: buen siervo y fiel. Hermano, tú y yo tenemos que vivir para escuchar esas palabras. Vivir para escuchar esas palabras. Buen siervo y fiel. Eso será increíble. Ante esta realidad, mi pregunta es: ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Es decir, el Dios encarnado dio su vida por ti. ¿Hay algo más que eso? ¿Hay algo más valioso que eso? ¿Hay algo más que te falte? Si tienes a Jesús, lo tienes todo. Te pueden faltar cosas, pero el Señor es más que suficiente en medio de esas necesidades. Es más que suficiente. Y cuando tú experimentas estas realidades, tu corazón, que era así de pequeño, crece. Y tú estás dispuesto a darte. Tú sales de tu casa con el corazón ensanchado, buscando a ver a quién le puedes dar. Así vas. Cuando tenemos el corazón grande, hermano, ya no preguntamos: ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer Pepe, el de la basura, verdad? ¿Qué puede hacer por mí? ¿Qué puede hacer por mí mi mujer? ¿Qué puede hacer por mí mi marido? ¿Qué pueden hacer por mí mis hijos? ¿Qué puede hacer por mí la iglesia? Ya la pregunta cambia. ¿Qué puedo hacer yo por la iglesia? ¿Qué puedo hacer yo por mi esposa? ¿Qué puedo hacer yo por mis hijos? Porque siempre tendremos que crecer un grado en la entrega. Siempre, siempre. Nunca será suficiente. Siempre podremos crecer más en el dar, en el entregarnos por otros. Siempre. ¿Cómo puedo servir mejor a mis hermanos? Un corazón que no sirve y por lo tanto es pequeño, a veces sirve. A veces sirve. Un corazón pequeño no siempre es un corazón inactivo. De hecho, hermano, un corazón pequeño incluso podría ser muy activo. Pero utiliza aquello que hace como un medio para obtener algo. El servicio y la entrega no es el fin, es el medio. Entonces yo puedo correr cielo y mar, tierra y mar, para obtener aquellas cosas que yo deseo. Fijaros qué interesante, el Señor les hace una pregunta a estos hombres y le dice: ¿podéis beber del vaso que yo bebo, ser bautizado en el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. ¿Qué es esto de beber su copa y ser bautizado en su bautismo? ¿Te acuerdas de las palabras de Jesús en Getsemaní? Un momento antes de entregar su vida: Señor, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Y la mayoría de los eruditos, hermanos, concuerdan que cuando Jesús se refiere en este texto a que si ellos pueden beber de la copa que Él va a beber y pueden bautizarse en el bautismo que Él va a ser bautizado, Jesús está hablando literalmente de su sufrimiento y de su muerte. De eso está hablando Jesús. Se está refiriendo a su sufrimiento. Y claro, ellos dicen: sí. Es como si Jesús le dijera: ¿vosotros sois capaces de sufrir por causa de mí, de morir por causa de mí? Y entonces ellos, muy valientes: claro que sí.
Claro, en el momento, en la hora de la verdad que hicieron todo, salieron todos corriendo. Pero ellos ahí, en ese momento, con la mirada puesta en la gloria, dicen sí. Dicen sí, ¿por qué? Porque bueno, lo vamos a hacer todo por la fama, todo por el reconocimiento, todo por estar a tu ladito y alardear de aquella gloria que tú tienes. Ellos no quieren entregarse por el Señor, hermano, sino por la gloria que van a obtener. Por eso se quieren entregar. El corazón de estos hombres estaba totalmente desenfocado, tenían el corazón pequeñito. Ellos no tienen ni idea de la verdadera grandeza, pero con el paso del tiempo, el Señor les va a enseñar que el entregarse y el servir a otros no es el medio para obtener un fin, sino que es el fin en sí mismo. Ser grande es ser un siervo. Yo no sirvo para ser grande, sino que si soy grande, sirvo. Si soy grande, sirvo. Ahora, ¿qué estamos buscando nosotros? ¿Qué estamos buscando nosotros al servir al Señor? ¿Qué buscamos? Si estás buscando su sonrisa, si estás buscando su buen siervo y fiel, gloria al Señor. Esa es la actitud, ese es el corazón. Ese es el camino a la verdadera grandeza. Pero hermano, si tú estás buscando ascender, Jesús hizo todo lo contrario, Él descendió. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo, de los filipenses? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, sufrió la muerte y la muerte de cruz. ¿Te das cuenta? Dios, hombre, siervo, muerte, Él desciende. Pero a veces nosotros queremos ascender. ¿Se puede ascender algo más siendo un hijo de Dios? ¿Acaso este título no te vale? Tú y yo somos hijos de Dios. ¿Hay un título mayor que este? No. Eres un hijo de Dios. ¿Te acuerdas de las palabras que Jesús recibió en el bautismo? Este es mi hijo amado. El Padre nos dice, está a punto de comenzar su ministerio y el Padre nos dice, este es mi gran profeta. Este es mi gran predicador. No, Él dice, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Si nosotros somos conscientes de que somos hijos de Dios, ya no tendremos necesidad de ningún otro título. Estaremos muy satisfechos, muy conformes. Ya no querremos, ¿a qué más puedes ascender? Un hijo de Dios. Ahora, si tú tienes un corazón desenfocado y utiliza tu entrega, tu servicio para obtener algo, cuidado, porque quizás tu corazón es pequeñito. Si tú dices, bueno, voy a servir en la limpieza porque a ver si luego me ponen en la alabanza. Y mientras había un hermano allí en la iglesia, esto no lo podéis poner por ningún lado. Hay un hermano allí en la iglesia que, claro, él llegó de otra comunidad y él cantaba. Pero claro, empezó así, no, yo quiero servir, no, en donde sea, la limpieza, y estábamos ensayando a veces el grupo de alabanza y él pasaba por allí. Quería que escucháramos que él cantaba bien, porque él no quería servir en la limpieza, él quería estar en la alabanza. Pero claro, no sé por qué pensó que tendría que pasar primero por la limpieza, cuando nosotros no actuamos así, pero a veces tenemos eso en la mente, voy a hacer algo para que luego cuenten conmigo y me pongan allí donde yo quiero estar. O quizás no buscamos ascender, pero ejercemos el servicio buscando el reconocimiento. Y como no nos digan, hermano, gracias, que bien lo has hecho, y no que esté mal, dar las gracias y reconocer el trabajo de las personas, pero como no lo hagan, ahí tienes un león. Y va sirviendo, pero va quejándose. Y hay que ver que siempre vengo yo, que no viene nadie, y siempre los mismos estamos aquí. Y va siempre quejándose. La queja está ahí. Porque, claro, y dices, bueno, ¿para qué estás haciendo esto? No lo estás haciendo para el Señor ya te ha dicho, buen siervo y bien, ya está. Alégrate. Ahora, cuando esa queja expone lo que hay en el corazón, tú estás frustrado porque tú no estabas buscando servir a la iglesia, tú estabas buscando que te reconocieran.
Porque si tú estabas buscando servir a la iglesia, pues ya lo has hecho. Gloria a Dios, ¿no? Has servido a la iglesia y ya está. Lo mismo ocurre entre los matrimonios a veces, ¿no? Nos servimos, pero queremos el reconocimiento. Y vuelvo a repetir, no que esté mal, está bien. Cuando alguien hace algo, está bien que nosotros agradezcamos, ¿no? Le demos gracias por lo que está haciendo. Pero hermano, no podemos poner nuestra esperanza en eso. ¿Se entiende? Entonces, servir con la motivación errónea es tener un corazón pequeño. Y eso es muy peligroso. Un corazón pequeño y poco servicial es aquel que solo piensa en sí mismo, que es un consumista y cuando sirve a otros lo hace con la motivación errónea. Pero vamos a ver cómo luce un corazón grande. Un corazón grande y que se entrega al servicio es un corazón que piensa en las necesidades de los demás. Los discípulos están allí pensando en sí mismos, elevando peticiones personales y egoístas y fuera de lugar, y Jesús, ahí tenemos a Jesús diciéndole, ¿qué queréis que os haga? Yo si fuese Jesús ahí, si tuviera un palo allí, pero el Señor les dice, ¿qué queréis que os haga? ¿Qué queréis que os haga? Y hermano, esta no fue la única ocasión en los evangelios que Jesús se dispuso a servir a las personas. Sus 3 años de ministerio fueron años de entrega sacrificial y de servicio amoroso. Y eso se puede ver a lo largo de todos los evangelios. Desde el minuto 1, el Señor Jesús se dispone a servir. Desde el minuto 1. ¿Te acuerdas? Él llega a una sinagoga y allí hay un hombre, en Marcos capítulo 3, que tiene una mano atrofiada, una mano seca. ¿Y qué hace el Señor? Sana su mano. Y ese pasaje es muy interesante porque los fariseos exponen esta causa a Jesús porque lo que quieren hacer es tenderle una trampa. Vamos a ver si va a sanar el día de reposo. Y entonces el Señor ahí tiene 2 opciones. O piensa en sí mismo y dice, bueno, quizás este no es el mejor momento para sanar. Aquí están esta gente, no vaya a ser que me apedreen aquí. Pero no, el Señor piensa en aquel hombre que llevaba años en aquella sinagoga. Posiblemente aquellos mismos que lo expusieron nunca hicieron nada por él. Pero allí está el Señor para decirle, extiende tu mano. Y en ese momento le sana. Marcos capítulo 3. Mateo capítulo 11. El Señor envía a sus discípulos a predicar. Después de estar un tiempo con ellos, de orientarles, de darles instrucción, de pastorear sus corazones, ahora el Señor les dice, venga, ahora vais a ir vosotros, pero yo no voy. Habéis estado conmigo, ahora os toca a vosotros solos. ¿Y qué hace el Señor en ese momento? Se coge un sabático. Y dice, bueno, ahora voy a descansar. No, el texto dice que Jesús fue a enseñar y predicar a la ciudad de sus discípulos. Fijaros, un corazón constantemente entregado. Lucas capítulo 7, la viuda de Naín, ¿te acuerdas de esta mujer que está llorando porque acaba de perder a su único hijo y además ya había perdido a su esposo? Y una viuda en Palestina en aquella época era lo peor que te podía pasar. Estaba destinada al fracaso, a la ruina. Y el Señor, cuando ve a aquella mujer, cuando entra en Naín y ve a aquella mujer, se compadece de ella. ¿Y qué hace el Señor? Resucita a aquel joven. Todo el rato el Señor está sirviendo. Juan capítulo 11. ¿Te acuerdas? Ha fallecido Lázaro. Y el Señor llega a Judea. Y entonces llega Marta y le dice, Señor, ya es tarde. Ha muerto. Y el Señor, al ver a María, al ver a los judíos llorando, tenemos uno de los textos más bellos de la Biblia, más corto y más bello. Jesús lloró. ¿Por qué llora Jesús si lo va a resucitar? Porque Jesús en ese momento solo tiene mente para pensar en el dolor de sus amigos, que están llorando, que están sufriendo. Jesús está viendo el efecto del pecado. Trae muerte, tristeza, dolor. Y Él se compadece y llora. Todo el rato Jesús de Nazaret está sirviendo, hermano. Y ahí está Él, una semana antes de morir, escuchando una petición ambiciosa y egocéntrica de 2 hombres que habían caminado con Él a lo largo de 3 años. Y no solo escuchando esta petición de estos 2 hombres, sino que viendo el enfado de los otros 10 que tenían el mismo corazón que estos 2. ¿Por qué están enfadados? Porque eso era lo que ellos querían también.
Pero ¿qué hace el Señor? Reorienta sus corazones. Le sirve, le sirve. No vemos al Señor gritándole a sus discípulos, otra vez, si es que me tenéis ya harto. Es que llegamos a una aldea y ya tengo que corregiros nuevamente. Es que no me dejáis descansar, macho. O sea, es que sois cabezones. O sea, es que... Y sí, es verdad, el Señor tiene varios momentos de enfado con sus discípulos, pero siempre los reorienta, siempre los instruye, siempre pastorea sus corazones. ¿Qué está haciendo Jesús? Guiando, pastoreando. Hermano, yo tengo que admitiros que al leer este texto fui muy confrontado por el Señor. Al darme cuenta que yo a veces no tengo este corazón. Que cuando mis hermanos a veces meten la pata, ahí estoy yo rápido con la espada. Y el Señor viene a confrontarme a mí de mía. ¿Cómo te trato yo a ti? Porque tú eres muy similar a estos hombres. Yo ejerzo gracia, misericordia contigo, paciencia. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Ser paciente con estos hombres, ejercer gracia con ellos. Los reorienta, los reorienta. Y les da una de las enseñanzas más bellas del Nuevo Testamento, porque el Hijo del Hombre. Y les dice, miradme, miradme, miradme. Estos 3 años que he estado contigo, que he estado con vosotros, es para que todo lo que habéis vivido se impregne en vuestros corazones. Miradme. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a servir y dar su vida de rescate por muchos. Hermanos, Jesús no les recrimina su pequeñez, sino que les enseña a ser grandes. Jesús está sirviéndoles una y otra vez. Ahora, ¿de qué manera te estás dando tú? ¿De qué manera te entregas a tus hijos? ¿De qué manera te entregas a tu cónyuge? Porque la tendencia, cuando escuchamos un sermón así, es pensar, es verdad, mi marido Pepe nos saca la basura. Es verdad, es decir, nos entrega. No, piensa en ti, piensa en ti. Piensa en ti. ¿De qué manera te estás entregando? ¿Cómo estás colocando tu vida en pro del bien de los demás? Los jóvenes, los hijos, ¿cómo estáis entregando por vuestros padres en casa? ¿Ayudáis en las tareas del hogar? ¿Escucháis a vuestros padres cuando os hablan? Eso es un bien que le hacéis a vuestra propia alma. Escuchar a tus padres que han vivido más años que tú y por lo general deberían de tener más sabiduría que tú. Por lo general no siempre es así. Escúchales, escúchales. Sirve a tus padres. Los hombres, a las esposas, ¿cómo estáis ayudando en casa, no? Yo sé, a veces los hombres llegan de trabajar, llegan cansados y a veces puede ser que alguna que otra vez, oye, la casa no está como tendría que estar. Bueno, ¿qué haría Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hace el Señor con nuestra vida cuando nuestra vida no está como tenía que estar? ¿Nos manda al infierno? No, nos orienta, nos enseña, opera en nosotros, afecta a nuestros corazones, nos perfecciona para llevarnos a ser conformados a su imagen. Por lo mismo deberíamos de ser nosotros con nuestras esposas. Si algo no está bien, vamos a ayudar. ¿Cómo nos estamos dando en nuestros hogares, en la iglesia? Le preguntas al liderazgo, oye, ¿cuáles son las necesidades de la iglesia? ¿De qué manera puedo servir mejor a la iglesia? ¿Qué puedo hacer para bendecir a la iglesia? ¿Piensas en las necesidades de los hermanos? ¿Eres consciente de las necesidades que tienen los hermanos, como decíamos antes? ¿Sabes? Una de las reuniones más preciosas y más bonitas para conocer las necesidades de tus hermanos son las reuniones de oración. Y tristemente, a veces hay poca gente allí. En nuestra congregación a veces decimos, hermano, gracias a Dios pudimos suplir una necesidad de tal hermano porque estaba pasándolo mal y entre todos pudimos reunir un dinero o quizá fuimos a visitarle y de repente siempre aparece uno que dice, que yo no lo sabía. No lo sabía, ¿dónde te congregas tú? Porque la ignorancia en cuanto a las necesidades de nuestros hermanos no justifica
nuestra poca acción, sino que expone nuestra falta de interés, hermano. Eso es lo que expone. Cuando no sabemos nada de la vida de nuestros hermanos, pues haz algo para involucrarte en su vida. Ve a las reuniones de oración. Porque ahí abren los hermanos sus corazones y exponen sus necesidades, sus peticiones. El apóstol Pablo a los Gálatas nos enseñó que hagamos el bien a todos los hombres, pero en primer lugar a los de la familia de la fe. En primer lugar a los de la familia de la fe. Claro, J.C. Wright escribió en cuanto a este texto estas palabras: quien desee caminar con los pasos de Cristo debe esforzarse por ser útil a los demás. Su disposición debe ser hacer el bien en sus días y a su generación. No deben olvidar que la verdadera grandeza no consiste en ser un almirante o un general o un hombre de Estado o un artista. Consiste en entregarnos en cuerpo, alma y espíritu a la bendita obra de hacer que los que están a nuestro lado sean más santos y más felices. Fijaros qué buen termómetro. Pregúntale a tu mujer o a tu marido: desde que estás conmigo eres más santa y más feliz. Ora mucho antes de hacer esta pregunta. Más santos y más felices. Más santo es más parecidos a Jesús. Más parecidos a Jesús. Y más felices. Y más felices. Porque la santidad se disfruta, hermano. Más santos y más felices. Son más santas y más felices las personas que nos rodean. Es el efecto que produce en su vida. Jesús termina. El Señor termina esta enseñanza apuntando a ese gran mensaje, el centro del Evangelio de Marcos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Porque la única manera, hermanos, la única manera en la que nosotros podemos servir a los demás es albergando el Cristo en nosotros. Es curioso luego la enseñanza que él da en el verso 42, 43 y 44, hablando acerca de los poderosos y los grandes de este mundo. ¿Qué hacen los grandes y los poderosos de este mundo? Utilizan su posición, su ingenio, su creatividad, su dinero, su fama y todo su poder. ¿Para qué? Para servir a los demás, ¿verdad? Para oprimir, para machacar, para sacar ventaja de los demás. Y el Señor no tiene ningún problema con el poder, con la autoridad, con el dominio, ni con la riqueza, siempre y cuando la utilizamos de manera correcta. Jesús dijo: no será así entre vosotros. Es decir, si sois grandes, utilizad esa grandeza para servir a los demás. Si el Señor os ha dado gracia de tener una economía holgada, utilizad ese dinero para bendecir a los demás. Disfrutad de él, sí, está bien, pero también bendecid a los demás. Si el Señor te ha dado creatividad, sabiduría, inteligencia, utiliza eso para enseñar a otros. No quieras ser mejor que los demás. Tienes que desear ser mejor para los demás. Fijaros, una pequeña palabra cambia todo el sentido de la frase. Si yo quiero ser la persona más inteligente para servir a los demás. ¿Se entiende? Yo quiero ser una persona adinerada para servir a los demás. Es diferente. Yo no quiero ser mejor que, quiero ser mejor para otros. Entonces toda la sabiduría que tú adquieres, todo el dinero que tú poseas, toda la creatividad que Dios te dé, la idea es que tú lo puedas poner en servicio de los que están a tu alrededor. Esa es la idea. Oye, el Señor me ha dado la dicha de tener una casa grande. Sé un hospedador. Sé un hospedador. Hospeda, hermano. Hermano, que viene un grupito de la iglesia de no sé dónde. ¿Quién puede hospedar a estos hermanos en su casa? Y se oye un grillo, ¿no? Nadie
levante la mano. Pastor, en la iglesia, en el local, allí se puede, allí también. No, hermano, sé hospedador, abre tu casa. Todo lo que el Señor te ha dado es para el servicio de los demás. Y esta realidad de que no hay, que es mejor dar que recibir, eso es una verdad profunda y real, que aquellos que la experimentan lo saben que es así. Cuando tú empiezas a ser generoso, cuando tú empiezas a servir a otro, no dejas de hacerlo, porque empiezas a disfrutar el ser como Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos dé la gracia de ser cada día más semejantes a Cristo. Amén. Y una vez más, es imposible, queridos hermanos, es imposible hacer esto sin el Señor. No se puede. El Cristo tiene que estar en nuestros corazones. Las enseñanzas que están en nuestra mente tienen que pasar a nuestro interior. El Espíritu Santo tiene que tomar esas verdades y pasarlas aquí y que nosotros podamos realmente vivirlas. Vivir esas verdades. Fijaros, los discípulos, 3 años con Jesús. 3 años con Jesús. Es decir, como decíamos ayer, la sabiduría personificada, guiándoles el camino pasito a paso. Es decir, estuvieron durmiendo con el Señor, desayunando con Él, merendando, almorzando, cenando. Y a la hora de la verdad que hicieron todo, se fueron. Se fueron. Y eso que el Señor les había dicho, ¿no? Cómo actuar en diferentes situaciones y circunstancias. Pero todos se fueron. Pero cuando el Señor resucita, va en pos de ellos y los restaura. Y no solo eso, sino que, porque Él lo dijo, es necesario que yo me vaya, pero yo enviaré al Consolador. Hechos capítulo 2 tienes una historia muy diferente. Ahora tienes al Espíritu dentro de los apóstoles. Y ahora ante la persecución ya no corren, permanecen y predican con una sabiduría y con un poder que evidentemente no era de ellos, venía de lo alto. Ya no son ellos. Porque aquel Cristo que había caminado con ellos, y a ver si se puede entender esto, las enseñanzas de Jesús, no es ninguna herejía, ¿vale? Pero las enseñanzas de Jesús no fueron suficientes para sus discípulos. No pudieron cumplirlas. Las enseñanzas de Jesús solo calaron cuando el Espíritu estuvo dentro. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Porque Jesús dijo, ya no voy a enseñar cosas, ahora me voy a meter dentro de vosotros. Ahora voy a vivir mi vida en vosotros. Por eso ellos dicen, ¿no? Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Por eso dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ya no eran ellos, hermano, era Cristo en ellos. Era Cristo en ellos. Y las enseñanzas del Señor solo producen un efecto en nuestra vida cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, cuando habita en nosotros. Por eso, si algo necesitamos, aquellos que aún no han tenido una experiencia de regeneración, necesitas nacer de nuevo. Nicodemo, tienes mucha teoría en tu mente, pero sigues muerto. Te es necesario nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo tenemos que ser constantemente llenos del Espíritu Santo. Constantemente llenos del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo puede hacer que esas verdades causen un efecto en nuestros corazones, transformándonos, santificándonos, purificándonos, renovando nuestra mente. Solo Él, hermanos, porque son sus palabras. Amén. Parece si nos ponemos de pie y hacemos una oración. Señor, te damos gracias. Gracias porque cuando te miramos, Señor, a ti por medio de tu santa palabra, nos damos cuenta que estamos tan lejos, Señor. Pero, Señor, también tenemos la convicción de que tú estás tan cerca de nosotros, a pesar de nuestra maldad, de nuestro pecado. Y, Señor, te pedimos, en primer lugar, te pedimos perdón. Yo quiero pedirte perdón, Señor. Perdón por mis pecados, Señor. Perdón por no servir a los demás como tú lo haces, Señor. Perdón por no ser paciente, Señor, con la iglesia a veces, Señor.
Perdón, Señor, por no enseñar con paciencia, por no caminar, Señor, con paciencia, con gracia, con misericordia. Ayúdame, Señor, a tener tu corazón, Señor. Dios mío, perdónanos por ser egoístas, Señor, por a veces ser consumistas y pensar siempre en nosotros, en nuestros intereses, en nuestras voluntades, Señor. Ayúdanos a pensar en los demás. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón se pueda ensanchar, que tengamos un corazón grande, que se entrega, que sirve a los demás. Señor, te pedimos en esta mañana que tú vivas tu vida en nosotros. Amén. Vive tú tu vida en nosotros, Señor. Sí, Señor. Que podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que lo que vivamos en la carne, Señor, lo vivamos en la fe que hemos depositado en ti, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos por nuestro egoísmo, por nuestras dificultades al relacionarnos a veces, Señor. Relacionarnos con soberbia, con exigencia. Líbranos de todo eso, Señor. Y ayúdanos, Señor, a acercarnos a nuestros hermanos con un corazón dadivoso, con un corazón que anhela servir. Servir escuchando, servir aconsejando, servir ayudando, servir colaborando, Señor. Servir siendo generoso. Ayúdanos, Señor. Gracias te doy por mis hermanos, gracias por esta iglesia preciosa, Señor. Que tú sigas obrando en sus vidas, en sus corazones. Oh Dios mío, bendícelo, bendícelo, Señor. Guárdalo, Señor. Líbralos del mal, Señor. Líbralos del ego. Líbralos, Señor Jesús, de la tacañería, Señor. Y dale un corazón grande que se ensancha, Señor, para amar, para dar, para entregarse, Jesús. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén.